Muy buenas noches, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. Mi nombre es Gloria Imelda Pérez Sanabria, del curso de Fundamentos de Matemáticas, correspondiente al código 200612, grupo 85. En esta ocasión vamos a tratar temas relacionados con geometría. Para este caso aplicaremos la tarea 4. A continuación, haré el desarrollo paso a paso de uno de los problemas planteados dentro del trabajo de esta tarea. Trabajé con el primer punto de este trabajo, escogiendo el ítem C, como lo van a observar a continuación. Ejercicio 1, ítem C. El tema es sobre el teorema de Pitágoras. La medida del lado faltante utilizando el teorema de Pitágoras. Para esto nos dan un triángulo donde nos dan el valor de dos de sus lados y nos piden hallar uno de sus lados. A continuación les muestro la figura de cuál es el lado que nos piden y ahí verificamos si es un cateto, si es una hipotenusa. Bueno, aquí como podemos observar, nos piden calcular C, que C, como lo pueden observar acá, como lo estoy señalando, es la hipotenusa. ¿Por qué la hipotenusa? La hipotenusa se considera el lado más largo de un triángulo. Entonces aquí tenemos el cateto A y cateto B, o lado A y lado A y lado B. ¿A qué valor corresponde el lado A? A 35 metros. El lado B corresponde a 25 metros. El lado C no lo sé, ¿no? Entonces, a continuación vamos a hacer el paso a paso para calcular este lado C. Usando la siguiente fórmula. Tenemos que para calcular C es igual a radical de A al cuadrado, 35 metros al cuadrado, más B, 25 metros al cuadrado. Recordemos que esos 35 metros al cuadrado de A y 25 metros al cuadrado de B se elevan al cuadrado, es decir, que se multiplican dos veces por sí mismos. 35 por 35 y 25 por 25. Aquí podemos observar C radical de 35 metros elevados al cuadrado más 25 metros elevados al cuadrado. Acá tenemos hecho el reemplazo de A al cuadrado más B al cuadrado. Donde C va a ser igual a radical, aún lo conservamos, porque no apenas estamos solucionando lo de los paréntesis por orden. Entonces tenemos que 35 por 35 nos da 1225 metros cuadrados, más 25 por 25 nos da 625 metros cuadrados. Teniendo esto, ¿qué operación pasamos a hacer? Una suma, ¿verdad? Entre estos 1225 metros cuadrados más 625 metros cuadrados. Esto nos da un total de C radical de 1850 metros al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer para quitar ese radical? Hacemos la correspondiente operación sacando el radical de este mismo, donde nos da que 1800 metros cuadrados dentro de este radical, solucionándolo, nos da un valor de 43.01 metros. Ya se cancela al cuadrado, porque este cuadrado acá se va con este radical, y estos 1850 se les sacó el correspondiente valor, que es 43.01. Pasamos a la respuesta. Entonces, como nos pedían calcular el lado C, la respuesta que di fue la siguiente. Después de realizar el proceso de calcular el lado faltante del triángulo, es decir, C, teniendo como base dos de sus lados, para este caso se expresa como los catetos, entonces cateto A, cateto B. Nos piden hallar la hipotenusa, que viene siendo la C, para
para lo cual se observa en lo anterior el procedimiento que tuvimos en cuenta para calcular el lado faltante. Este fue el procedimiento, si lo pueden observar, concluyendo que C tiene un valor de 43.01 metros. Ese fue el valor calculado del punto C, del lado faltante. Bueno, ya tenemos la solución de este ejercicio. Nos plantearon otro, como lo van a observar en la siguiente diapositiva. Tenemos que la altura reglamentaria de una cancha de tejo desde el piso hasta el techo es de 24,33 metros y la distancia desde el punto donde se hace la persona que lanza el tejo es de 9 metros. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo se graficó. Entonces aquí sería A corresponde a 24,33 metros y B corresponde a 9 metros. Ya les voy a explicar por qué, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos piden? ¿Qué distancia recorre el tejo que se lanza desde el punto del lanzador, es decir, desde los 9 metros, y se estrella en el punto superior del tablero? Para esto tenemos que graficarlo como un triángulo. Tenemos los datos. A, 24,33 metros y B equivale a 9 metros. ¿Qué lado nos queda faltando? El C, ¿verdad? Entonces tenemos que el lado A, es decir, la altura de la cancha del tejo desde el piso hasta el techo corresponde a 24,33 metros. Y la distancia desde el punto donde se hace la persona que lanza el tejo es de 9 metros, es decir, esta parte inferior. Entonces, pasamos a hacer el procedimiento para calcular C y así saber cuál es la distancia que recorre el tejo. Aplicamos la misma fórmula. Para calcular C es igual a radical de A al cuadrado más B al cuadrado, donde A al cuadrado equivale a 24,33 metros elevado al cuadrado más B, que equivale a 9 metros elevados al cuadrado. Todo esto dentro del radical. Tenemos que 24,33 metros elevado al cuadrado nos da un valor de 591,9489 metros cuadrados, más 9 por 9, 81 metros cuadrados. Teniendo como base eso, hacemos la suma correspondiente, donde C nos da igual a radical de la suma de A más B, el resultado después de haberlos elevado al cuadrado, nos da 672,9489 metros cuadrados. Después de calcular el valor quitando este radical, nos queda que C equivale a 25,9412 metros. Entonces, la respuesta correspondiente a C es la distancia que recorre el tejo después de ser lanzado desde el punto del lanzador al estrellarse en el punto superior del tablero es de C igual a 25,94 metros. Todo este es el procedimiento que se hizo para calcular el lado del triángulo. Bueno, en este caso lo usamos sumando. ¿Por qué sumando? Porque nos pedían calcular el lado más largo, que viene siendo la hipotenusa. Donde fuera sido el caso contrario, aquí no tendríamos, pongamos un caso diferente, no tendríamos A más B. Por ejemplo, nos piden que calcular B, digamos. Entonces teníamos que B, A,
radical de a al cuadrado, por ejemplo, menos c. ¿Por qué menos c? Porque ya como estamos calculando un cateto, o sea, puede ser este, tenemos que aplicar una resta. Mientras que para la hipotenusa sí aplicamos una suma, por ser el lado más largo. Espero me hayan entendido. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.